Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más, soy Max y hoy damos inicio a una nueva sección que he denominado periodista de videojuegos. No soy periodista de videojuegos, pero quería de alguna manera homenajear a ese sector que está tan un poco vapuleado en los últimos años, pero al cual estoy un poco vinculado por mi trayectoria profesional. Y bueno, en los últimos tiempos he tenido gratas experiencias, concretamente con el sector de las letras, de la redacción y de los análisis de videojuegos. Y bueno, también como excusa para entrar en este mundo de tanta información, de tanta confusión en las redes, ¿verdad? Y bueno, hacer un pequeño aporte para dar un poco de sentido y ordenar un poco en la medida de lo posible este mundo cultural que tiene tanta información y que muchas veces carece de sentido. Así que bueno, damos inicio a la nueva sección periodista de videojuegos con la excusa de que esta semana que pasó se cumplía fecha del aniversario de Nintendo. Nintendo, 129 años. ¿Es mucho? ¿Es poco? Y bueno, sí, depende de donde se mire. Es bastante, ¿verdad? Nintendo nace en 1889 y bueno, yo me preguntaba qué pasaba en 1889 en el mundo. Así que entré un poco en Wikipedia y me encontraba con los siguientes datos que son bastante interesantes. En 1889 se fundaba la Torre Eiffel. Interesante, ¿no? En el mismo año que nace Nintendo. También se funda el periódico The Wall Street Journal en Nueva York. Es bastante viejo, ¿no? En la Ciudad de México se funda, en México se funda la ciudad de Tijuana. En España se funda el Real Club Recreativo de Huelva, que es el club de fútbol más viejo de España. También en Argentina se funda el Club Atlético Rosario Central, que es un poco más acá cerca geográficamente. También se crea la empresa de neumáticos Michelin. Y bueno, y entre otras cosas, ¿verdad? Porque pasan muchas otras cosas más. O sea, Wikipedia es como una bolsa de datos que, bueno, uno selecciona lo que le puede interesar. Entre otras cosas, nace Gabriela Mistral, que fue la primera mujer premio Nobel de literatura, premio que ganó en 1945. También nace en 1889 Charles Chaplin, nace Adolf Hitler y nace Edwin Hubble, el astrónomo norteamericano. Interesante, ¿no? Todas esas cosas pasaban y muchas otras más en 1889, es decir, una época que parece lejana en el tiempo, pero que sin embargo muchos de las cosas que surgen en esos años llegan hasta hoy en día, ¿no? Incluida Nintendo. ¿Y qué pasaba en Japón? Bueno, en Japón concretamente, en 1868 se daba inicio a la era Meiji, nombre dado por el emperador Meiji. Esto es una era muy particular y muy importante en Japón porque a partir de este emperador se da inicio al Japón, a una serie de reformas estructurales a nivel económico y político que dan lugar al Japón que conocemos hoy. Así que lo que pasa en 1868 son una serie de reformas bueno, que no solamente el emperador, sino que los aristócratas que lo rodeaban este, coinciden en hacer una apertura de Japón hacia el mundo. Esto es una apertura económica. Japón se vuelca se define por hacer una transformación viniendo de muchos años, de muchos siglos, de una economía feudal en la cual manejaban todo, digamos, la casta samurái, es decir, los señores feudales, los daimíos, y que la mayoría eran samuráis. Y bueno, eso era una economía
feudal, es decir, Japón vivió muchos años en una edad media, cuando el mundo ya estaba viviendo la revolución industrial, el mundo occidental ya estaba transformándose en una a través de una revolución industrial. En Japón todavía seguían con ese modelo económico, y el emperador Meiji junto con su grupo de aristócratas bueno, deciden en hacer esta serie de cambios que trascienden a toda la sociedad, incluidos, claro está, los samuráis. No me acuerdo en qué año se definen una serie de leyes y de acuerdos donde bueno, se prohíbe a los samuráis andar con espadas por la calle, vestirse de determinada manera, etcétera. ¿Y por qué me detengo en esto de los samuráis? Bueno, porque a todos nos encanta, pero concretamente porque muchos de los cambios pasan a través de ellos, ¿verdad? Es decir, un gran grupo de los que eran samuráis pasan a ser parte del gobierno, y algunos que no están de acuerdo con los cambios, porque de alguna manera toda esa cultura quedaba de lado, ¿verdad? Esa cultura del honor, esa cultura tan tradicional quedaba un poco relegada en pro y en favor de todas estas reformas económicas y de una visión muy capitalista que venía de la mano. Entonces, evidentemente, algunos no estaban de acuerdo. Esa diferencia de visiones conlleva a algunas guerras, sí, hubo algunos combates, no tanto como en aquella película del último samurái, es decir, pero sí esa película representa un poco lo que pasó en el Japón de esos años. Y tanto así que el proceso que llevaron a cabo los distintos grupos que querían llegar al gobierno, llega como conclusión a 1889. Se firma lo que fue, o sea, se aprueba lo que era el borrador de la Carta Constitucional, casualmente en 1889. También por esos años Japón se abre al mundo, envían mucha gente, muchos delegados a Europa, a Estados Unidos, a ver cómo era el tema de las reformas económicas, de la revolución industrial, de la incorporación de tecnologías, de la creación de industrias. Y todo eso lo vuelcan inteligentemente a su sociedad, de manera tal que a inicios del siglo XX, 1900 y poco, ya Japón era una potencia industrial con un ejército bastante fuerte, porque uno de los lemas de la reforma era un nacionalismo fuerte con un ejército fuerte, ¿verdad? No recuerdo exactamente las palabras, pero bueno, en ese contexto de nacionalismo, donde el emperador adquiere una nueva imagen, porque hasta antes del emperador Meiji la imagen más fuerte era la del shogun, ¿verdad? El emperador estaba ahí, pero tenía una connotación muy pasiva. Y a partir de Meiji, la figura del shogun bueno, y con ello la del poder de los samuráis queda excluida del imaginario colectivo, y resurge una idea fuerte de nacionalismo de la mano del emperador, y de la mano de muchas figuras políticas que muchos fueron samuráis, pero que se abrieron paso es decir, se aliaron con el poder político para llevar a cabo esta serie de reformas. En ese contexto de reformas económicas profundas, de una conformación industrial muy poderosa, ahí en ese contexto nace Nintendo en 1889,
como una empresa más en el Japón de esos años. No creo que se imaginaran que fueran a durar tanto, no creo que esa fuera la idea. Lo que sí pasaba en Japón era que el Estado, de la mano del emperador y de la mano de todas estas reformas económicas, apoyó de manera muy fuerte y muy agresiva a todos estos emprendimientos económicos con una visión capitalista muy liberal. Inclusive hay, según lo que estuve leyendo, hay distintas visiones sobre distintas visiones encontradas en esa época sobre si seguir el modelo británico o el modelo norteamericano o el modelo alemán, que eran los que preponderaban en aquellos años. Y bueno, en ese contexto nace Nintendo, ¿verdad? Como un nuevo emprendimiento en el entorno de la creación de un montón de fábricas que se estaban creando por aquellos años. Una época de apertura hacia el mundo, donde empiezan a llegar a Japón visitantes de un montón de lugares. Hasta antes Japón había estado bastante cerrado al mundo, tuvo varias épocas de estar bloqueado al mundo. Y bueno, en esta época se abre definitivamente y bueno, como decíamos recién, todos estos cambios dan lugar a lo que es el Japón que hoy conocemos. En ese contexto se crea Nintendo. Hasta aquí esta primera parte de la historia de Nintendo, un poco contextualizando. No vamos a hablar de la historia de Nintendo, en verdad, tengo que aclararlo. Lo que necesitaba hacer era un poco contextualizar la época en que nace Nintendo, con la excusa de que, bueno, de que cumple 129 años por estos días. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó y si están interesados en este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, compartan, porque a mí me va a hacer muy bien que este contenido se difunda y me va a demostrar que de alguna manera bueno, que la comunidad está interesada un poco en este tipo de aspectos culturales. Así que bueno, hasta aquí la nueva sección periodista de videojuegos. Nos veremos pronto con más contenido. Chao.